Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie Definiendo el Perdón. Y hoy quisiera hablar del perdón como un proceso más que como un acto. El perdón requiere que uno tome la decisión y al mismo tiempo se comprometa con un proceso. Y ambas cosas son necesarias. El tomar la decisión y la resolución de perdonar y luego el comprometerse con el proceso que implica cambiar nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos y creencias para así finalmente forjar el perdón. De modo que habilitarse para perdonar es un proceso que lleva un trabajo intrapsíquico importante, arduo y demandante, porque lleva tiempo disminuir la intensidad y la cualidad de los sentimientos negativos propios, así como construir la resolución y la determinación para perdonar. Es más que decir, te perdono. No es un acto mecánico instantáneo de la voluntad ni aislado de su contexto, por eso el perdón no se puede apurar ni exigir. El perdón es un constructo complejo, multidimensional, que implica a todas las personas, pensamientos, emociones, conductas, relaciones. Como proceso tiene un componente volitivo-conductual y también un componente emocional. Volitivo porque se requiere construir la voluntad de perdonar, se requiere fortalecer la intencionalidad y la voluntad de perdonar. El aspecto volitivo-conductual tiene que ver con la decisión de superar la indiferencia o la tendencia a querer vengarse. Y emocional porque requiere superar el enojo y trabajar con el dolor. El aspecto emocional tiene que ver con la gestión, con la superación de las emociones del dolor y del enojo. Y esta gestión emocional del dolor y el enojo son un trabajo arduo, porque el trayecto que sigue el perdón es atravesando el dolor y el enojo y no bordeándolos alrededor de ellos. Superamos el dolor y el enojo metiéndonos en ellos para resolverlo y no bordeándolos. Y también es conductual porque requiere cambiar las conductas hacia el ofensor, pero también tiene un componente cognitivo que tiene que ver con la superación de la condenación y el juicio valorativo negativo hacia el ofensor. Tiene que ver con el cambio de percepción hacia el ofensor y hacia lo experienciado durante el agravio o la ofensa. Por un lado, el perdón implica una resolución de la voluntad y un cambio de percepción, y por otro, un manejo emocional que implica desplazar las emociones negativas. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado, no es un evento ocasional y puntual que ocurre en un momento determinado, sino que implica múltiples transformaciones y comprensiones graduales y progresivas de las percepciones de quien otorga el perdón y una comprensión más amplia de lo sucedido. Yo diría una actitud constante, un camino por el que recorrer y el que se va madurando y creciendo. Y esta comprensión necesaria para perdonar no es como un insight único por lo que hay que trabajar por capas para obtenerlo. Es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo, porque perdonar lleva tiempo. No hay una duración precisa ni un tiempo calculable exacto para perdonar. Y el perdón, más que un solo gesto magnánimo ante un agravio o ofensa, es un proceso largo, fluido, dinámico, en constante cambio, que puede tener altos y bajos. A veces hay que dejar que las heridas sanen y que la mente se recupere del trauma, sobre todo cuando ocurren heridas de alto impacto. Me gusta pensar en el perdón como un viaje exploratorio, sin mucha certidumbre, porque el perdón, más que algo que se hace, es algo que se descubre y se construye. Un proceso que se germina paso a paso, un recorrido hacia tierras desconocidas más que un destino cierto. Y ese viaje supone la responsabilidad y el compromiso de comprenderse mejor a sí mismo, de encontrar significado para devolverles a su vida su significado. El perdón diríamos que transcurre o ocurre después de un determinado proceso psicológico y un laborioso esfuerzo mental, independientemente de que el acto del perdón se venga en un momento determinado o aparezca repentinamente.
Llegar a esa comprensión y conclusión necesaria para perdonar toma tiempo, porque es un proceso y no un evento o un acto. Así el acto del perdón se da como una conclusión después de un proceso. Pero lo meritorio no es tanto el acto como el proceso interno y personal de elaboración y abordaje de las emociones y pensamientos que se viven para llegar a él. Yo diría la labor psíquica implícita en su logro, que implica crecimiento o madurez. Al respecto, y con esto cierro, dice el psiquiatra José Lillo, su definición no vendrá tanto por el acto como por la gestión emocional implícita en este proceso. El perdón no depende enteramente de la voluntad, sino que es el resultado de un largo esfuerzo, más que la decisión de hacer algo, es más una actitud y una disponibilidad vital. Hasta el próximo